¿cómo no amar una región a la cual tú estás compenetrado, no solamente pues afectivamente, sino espiritualmente, ¿no? La cual te da exactamente el espíritu para esa vocación que tú llevas dentro, que te retumba, que se te quiere salir como un monstruo, que tú lo vas encontrando en cada pueblito, en cada casita, en cada cosa, en cada barrio de Barranquilla, en cada puesto de venta del mercado de Basurto de Cartagena, ¿cierto? Eso, la verdad es que esa relación con la costa es algo demasiado grande, ¿no? Es un vínculo espiritual demasiado fuerte, ¿cierto? Algo que no admite concesión. Una nota más de este folclore andariego. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Este es Retroviral, el recuento de los primeros 30 años del canal regional de televisión Telecaribe. Y en estas 3 décadas que estamos recordando, no podemos dejar de mencionar a uno de los que fueron personajes referentes de este canal. Ernesto Macaulay, hombre de prensa, radio, televisión, cine y además escritor, quien a través de todas sus obras y manifestaciones nos enseñó a conocer eso que es el mundo costeño. Justamente, así se llamó un programa que se volvió referente obligado de nuestro canal, Mundo Costeño. Hoy queremos sentir a Ernesto, hace algún tiempo se nos fue, pero queremos sentirlo a través de las personas que le acompañan y a través de los cuales podemos interpretar toda su obra. Está con nosotros Juan Carlos Rueda, quien es el cazador de historias del mundo costeño. Gracias por estar con nosotros, Juan Carlos. Gracias, cazador de historias y cómplice. Y cómplice, además. Leonor de la Cruz, su compañera en las lides periodísticas. Ella está hoy en el Diario El Heraldo. Bienvenida. Gracias, Víctor. Y Roberto Montalvo, quien la acompañó, no solo en el país, sino fuera de él, para lograr las mejores entrevistas del mundo costeño. Saludos, Víctor. Así es. Bienvenido. Eduardo Ortega del Río es uno de sus compañeros en otra de sus pasiones, el cine y en algunos programas de televisión. Eduardo, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. ¿Cómo arranca, Juan Carlos, Mundo Costeño? ¿Cómo nace la idea de Mundo Costeño? Bueno, Mundo Costeño comenzó como era más fácil hacer un programa en los comienzos de Telecaribe, que no había recursos, había ganas, deseos de hacer cosas. Entonces, en esa época la pareja de Ernesto era Gloria La Chata Riaño. Ajá. Y entre los dos crearon un magazine. Y había un personaje de la radio muy popular, que era Jairo Pava, sí, que para descanse, que era el presentador. Lo escogieron como presentador. Un pequeño set se hacía en Palmán Producciones Televisión. Estamos hablando de finales de la década de los 80, ¿no? No, estamos hablando del 87, 86, 87. Así consubstancial al canal. Sí, 86, cuando comenzaba Telecaribe. Okay. Y todo el mundo quería hacer televisión, todo el mundo quería montar una programadora, todo el mundo, bueno, en fin. Eso era la locura y era obvio, ¿no? O sea, porque todo ese deseo de hacer televisión había estado represado por muchos años. Muy poquita gente del Caribe había podido llegar a Bogotá, a los únicos 2 canales que había en el país, a mostrar lo que era el Caribe. Casi siempre el Caribe lo habían mostrado desde una óptica paramuna. Entonces todo el mundo quería mostrar su visión propia del Caribe. Entonces era un programa de variedades, o sea, un magazine con varias notas. Yo hacía notas allí para Ernesto, con unas beta movie, o sea, unas BBC, boda, bautizo, cumpleaños, que me la alcahueteaban él y José Jorge Dangón, porque ya no les importaba tanto que no fuera la calidad 3/4, que era lo máximo de la época, sino el esfuerzo que uno hacía. O sea, yo no fui fundador, pero fui pionero. Entonces yo me metía en burro, en canoa, en chalupa, a caballo, en lo que fuera, a los lugares más recónditos, y traía mis notas semanales para Mundo Costeño, para Teleheraldo y para otra programadora que, como me quedaron debiendo mucha plata, no la nombro, pues nunca me pagaron. Leonor de la Cruz. Ernesto Macaulay fue un maestro del periodismo, particularmente de la crónica. ¿Cómo arranca, cómo comienza Ernesto en el Heraldo? Ernesto comenzó en el Heraldo haciendo las crónicas judiciales justamente, y yo creo que el pináculo de su fama llegó con la muerte, en materia de crónicas, con la muerte de Rafael Orozco, el cantante. En 1992 muere asesinado en la ciudad de Barranquilla el cantante Rafael Orozco, considerado pionero y gestor del vallenato romántico, el denominado Nuevo Vallenato. Su viuda, Clara Elena Cabello, inconsolable, habló sobre los comienzos de su relación y sobre algunos aspectos relacionados con la vida de este gran intérprete de la canción vallenata.
un grande nubarrón se alza en el cielo. En medio del desasosiego y la melancolía de estos primeros días de su viudez, Clara Elena Cabello ha buscado algo de consuelo en todos esos álbumes y cajas llenas de recuerdos. Le puso la lupa y le hizo como el rastreo permanente a todas las investigaciones por la muerte tan dura, tan triste, tan dramática que tuvo el cantante, y además que era un ídolo del momento. Ese cantante estaba en su mejor momento cuando lo asesinaron, y él rastreó e hizo una investigación exhaustiva y escribía crónicas diariamente. Sacaba, o sea, permanentemente chiviaba con esa información, y además eran crónicas. Era tan fuerte la investigación que él realizaba que hasta la esposa del cantante, de Rafa, lo instauró una tutela contra el Heraldo para evitar que se siguieran publicando informaciones de él. Y eso armó también como una polémica en la ciudad porque se estaba coartando la libertad de expresión. Era la época de la escuelita de Olguita Emiliano. Era la época No, de la ya escuelita de se habían graduado. Sí. No, ya. Él arrancaba en la escuelita. Pero Rafa fue en los 90. Pero él Sí, arrancaba con unos maestros, ¿no? También. Bueno, en la época del kinder de Olguita estaba Ernesto Macaulay, que era el más jovencito, estaba Marco Schwartz, que actualmente es el director del periódico, estaba Roberto Pombo y estaba Mauricio Vargas, entre otros. Pero eso fue antes del 85. Pero Ernesto estuvo con maestros de la talla de José Cervantes Angulo. José Cervantes Angulo, de Juan Gozaín, y uno de sus mejores maestros fue el propio director consejero del Heraldo, Juan B. Fernández Renouí. Y Fabio Poveda, ¿no? Y Fabio Poveda, claro, que era... Roberto Montalvo también está con nosotros. Gracias. Y le acompañó en muchos episodios, pero ¿cómo era de exigente Ernesto al momento de poder obtener la imagen que él quería? ¿Cuáles eran las instrucciones que él daba en lo que tiene que ver con lo que él quería mostrar hacia el público? Primero que todo, Ernesto fue un maestro, me enseñó mucho en televisión, más que todo llevar la crónica en televisión. Ernesto exigía porque era un ojo muy crítico en la fotografía. La fotografía tenía que tener todo, un balance, una composición. La fotografía de él, lo que él supuestamente veía, así lo tenía que ver uno. O sea, exigía muchos planos, mucha fotografía. El plano no era por hacerlo, sino que había que hacerlo bien hecho, con buena composición, pues con todo lo que la ley mandaba. Si tú ibas a hacer un movimiento, ya sea un paneo, el paneo tiene que salir de una pose de 5 segundos, 10 segundos, luego el movimiento lo que durara y luego otra pose. Eran 3 movimientos en uno. Eso es lo que consistía el paneo. Lo mismo era el zoom. Igual te posas, haces el zoom in o zoom out y luego te posas. Entonces él necesitaba esos 3 planos, los necesitaba. ¿Para qué? Me decía, los necesito. Entonces yo se los hacía varias veces con diferentes... ¿Me entiendes? O sea, diferentes formas ya se los hacía. Y era muy exigente en cuanto a su trabajo. Me decía, el 50% es el video y el 50% es el audio. Tú no me vas a salir con un 30% de audio, no, porque es que el cable se me dañó. O es que no había luz. Si no tenía audífono. O es 50 o 50 o no sirve nada. Ernesto dirigió 14 cortometrajes y 3 películas. ¿Por qué él amaba tanto el cine, Ernesto? Eduardo, gracias por estar con nosotros. Yo creo que esa era la pasión de él, la esencia. Él siempre, por lo mismo que decía Roberto, él siempre se imaginaba las historias visualmente. Por más que él fue un maestro en todos los géneros y todos los medios, el cine yo creo que era su gran pasión y lo que más le gustaba, porque él era muy visual. Él tenía siempre una forma de ver diferente las cosas. No sé si era por los casi 2 metros que tenía, que miraba, tenía una perspectiva diferente, pero... Yo fui también camarógrafo de Ernesto después de la era de Roberto, y también lo que dice Roberto fueron mis enseñanzas cuando yo en mis inicios hice cámara, y me parece verlo siempre. No sé si Roberto, la expresión de él siempre era él siempre estaba Edward, entonces uno ya sabía cómo tenía que hacer el plano, o si no, Edward, él ya tenía el plano y uno tenía que interpretarlo. Y siempre tenía ese punto de vista. Él nunca le gustó, digamos, visualmente
que su fotografía estuviese en la línea de vista, es decir, a la altura de la visual. Sí. Él siempre buscaba ópticas diferentes, entonces o era desde abajo, o era desde arriba, o era desde costado, pero con un ángulo raro. Él siempre buscaba una narración visual diferente. Entonces yo pienso que esa era la pasión de él, y el cine te permite toda esa libertad que no te permite la televisión, de realmente hacer propuestas artísticas y contar historias artísticamente. Entonces yo pienso que por eso era su gran pasión, más allá de escribir, más allá de hacer radio, realmente él hacía todo lo demás para poder hacer cine. Hay mucho más, no lo olviden. En un instante vamos a volver con ustedes en este recorderis que hacemos de ese personaje referente de nuestro canal, Ernesto Macaulay, justamente en lo que es Retroviral, los primeros 30 años de Telecaribe. Ya volvemos. Los hoteles de la zona de Juan Mina han tenido que tomar medidas de emergencia para sobrevivir en esta época de vacas flacas. Por un lado, la reconstrucción de la carretera ya les había mermado la clientela, pero el golpe de gracia se los dio esta noticia, aparecida en el primer periódico de la región el 2 de agosto pasado. Este es Retroviral, el primer recuento de los primeros 30 años del canal regional de televisión Telecaribe. Hoy recordando a un referente, sin lugar a dudas, de este canal, que ha sido Ernesto Macaulay. Sus compañeros nos los hacen sentir. Juan Carlos, ¿cuáles eran las historias? Usted que es el cazador de historias y cómplice de Ernesto. ¿Cuáles eran las historias que más le gustaban a Ernesto en el mundo costeño? Bueno, como te decía, al principio el Mundo Costeño era un magazine de notas. Ajá. Que lo presentaba Jairo Pava. Pero un día cualquiera a la grabación, Jairo Pava no apareció. No, todavía no sabemos por qué. No apareció. Allá de pronto está preguntando en el cielo. Sí, allá deben estar ellos resolviendo ese tema. Ajá. Y entonces Ernesto, nada que hacer, le tocó mandarse al agua como presentador. Llegó después hasta QAP a presentar Noticiero Nacional. Claro, imagínate. Porque esa no era su aspiración, no era estar ante la cámara, era estar produciendo detrás de cámara. Y le quedó gustando, pero creo que no fueron sino como 3 o 4 programas en ese formato. Ajá. Ya después él empezó a hacer historias unitarias. Entonces ya... ¿cuáles eran las historias que él le gustaba? Muy humanas, o sea, las historias humanas. No simplemente que la historia fuera muy singular, impactante. Así no fuera una historia impactante, si había un ingrediente humano, una historia de vida en ese personaje, él sabía explotar eso. Él sabía explotar eso. Como dice, me la he arreglado para hacerles creer a todos que soy cronista, y de semejante falacia he logrado salirme con la mía. Él le sacaba punto a un balín y le hacía el nudo a un plátano verde sin partirlo. De lo más mínimo se introducía, y por eso ahorita, antes de grabación, me decía Eduardo, cuando editábamos El Mundo Costeño, que Juan Carlos iba a grabar por allá, eran 18 casetes de media hora, de 3/4. Pero era que Ernesto me había enseñado eso. Explota al máximo, dale hasta que agotes el tema. Que después en la edición, en el counter, es que encontramos los componentes para armar una historia bien armada. Y de pronto la mejor escuela es que esos 18 cassettes me tocaba a mí desgrabarlos. Uy. Entonces, en esa época, digamos, no éramos tan tecnológicos, entonces hacíamos el counter y él me daba a mí un ruple así de tarjetas, que él mandaba ya a la papelería a cortar no sé cuántos pliegos de cartulina en tarjetas, y entonces tenía unos ruples así. Entonces yo tenía que escribir todas las entrevistas. Entonces él era un mago, es que Ernesto era un arquitecto, no sé cómo definirlo, pero entonces uno le entregaba todas esas tarjetas y él ya a veces, como no le daba el tiempo, estaba en noticiero, no le daba el tiempo de sentarse a editar. Entonces él, solamente mirando las tarjetas, armaba la historia. Escribía el libreto y decía tarjeta 1 aquí, tarjeta 4 aquí, tarjeta 5 acá. Y uno llegaba con la receta a la sala de edición a armar. Y uno lo armaba, le mandaba, o a veces hasta él mandaba el audio, llegaba, grababa el audio, se iba, y le mandaba, y enseguida hacía, no, pon esto aquí, esto acá, y quedaba la pieza maestra. Eran muy pocos los toques posteriores que había que darle. Sí, esa frase la empleó Ernesto justamente cuando recibió el premio Vida y Obra, el premio máximo que se da por parte del Premio Nacional Simón Bolívar, daba su extraordinaria historia periodística. Y quiero recurrir al honor. Él arranca en el 82 como reportero como judiciales. Y luego llega a ser editor general del periódico. ¿Cuál era la diferencia entre ese Ernesto, reportero en judiciales,
a ser editor general de un periódico detrás de escritorio? Bueno, no hubo ninguna diferencia. Ernesto siempre fue una persona sencilla, humilde, muy humana, y de la misma manera como era él cuando fue nuestro compañero en la redacción, de la misma manera se portó siendo el editor director del diario El Heraldo. Es más, cuando él estaba como muy estresado, salía de la oficina, se jalaba los pelos y nos echaba un cuento y unas historias y nos hacía reír a todos cuando el ambiente estaba un poco tenso. O sea, él nunca dejó de ser la persona que siempre era, sencilla, agradable, contador de historias, contaba chistes, o sea, era igual. No dejó nunca de ser la misma persona. Roberto, ¿qué aprendió usted de Ernesto en el tema de la camarografía, en donde evidentemente usted había ejercido su oficio de punto directo? Ernesto me cogió cuando era asistente en Olímpica Televisión. Ajá. Por accidente el camarógrafo que estaba con él se intoxicó, no sé qué le pasó, no había más camarógrafo. Clarinés Arocha me llama y me dice, Roberto, ¿estás dispuesto a trabajar con Ernesto hoy? Y dije, claro, ¿con quién voy? Me dijo, no, va solo. Y ¿cómo así que voy solo? Pues sí, él está en Cartagena esperándote. Ya yo le hablé de ti. Entonces ya te están esperando, así que arranca. Y yo, con Ernesto, imagínate, eso era nervio y todo, porque Ernesto era muy exigente, yo nunca había trabajado con él, o sea, las expectativas eran grandes. Entonces yo llegué allá y le dije, maestro, aquí estoy a disposición. Listo, bueno, mira, entonces vas a hacer esto, lo que yo te diga lo vas a hacer. Vamos a hacer la entrevista a una señorita de allá, de cuando hice el reinado de Cartagena, cuando fue Elise Maecha. Ajá, ya. Entonces, vamos a hacer una entrevista en un balcón, tremendo contraluz, y ahora como más de ese contraluz. Y el maestro, ¿se puede correr un poquito? No, aquí está bien que se vea todo el mar, pues, toda la panorámica. Y ¿qué hago? Pero gracias a Dios yo creo que utilicé unas luces que me salieron las cosas bien, y entonces aprendiendo, era asistente, aprendiendo, luego le mostré y me dijo, no, tienes que correr esto, tienes que correr lo otro, y bueno, listo, maestro, y estamos. Lice quedó de señorita Colombia. Ajá, le gustó Maecha. el trabajo que yo hice, Lice Maecha, que es señorita Colombia, le gustó el trabajo que yo hice, la fotografía y todo, y me dijo, te vas conmigo para Los Ángeles, a Miss Universo. Y ahí arrancó todo el proceso con Ernesto, toda la enseñanza y todo, cuando llegamos a Los Ángeles con una cámara 3/4, una 13CD 3000 y una casetera. Todo el mundo me quedaba viendo, porque a esa época ya era el Betacam. Y entonces todo el mundo me quedaba viendo, ¿y esto de qué pueblo vendrán? ¿De qué región vendrán? Me decía, no te preocupes, estás conmigo. Nada más faltaba el sombrero volteado. No, estás conmigo. Bueno, tómame una foto aquí, maestro, para que sepan que yo estuve aquí, y me tomaba la foto. Y él con el trípode, me daba 2 metros y él te ponía el trípode. No, maestro, dame el trípode que le puede hacer daño a alguien. Porque Ernesto, entre otras cosas, era muy, cuando se le metía algo en la cabeza, él iba para allá. Él iba para eso y lo hacía, y hablaba perfectamente el inglés, eso sí, un tipo digno de admirar en su trabajo. ¿Por qué Ernesto sabía tanto de televisión y de cine cuando apenas nosotros estábamos comenzando? Porque veía mucha televisión. ¿Cómo así? Él veía mucha televisión. Leía y mucho. tú no puedes aprender a caminar con un libro. Tienes que aprender a caminar caminando, tropezándote, cayéndote. Televisión extranjera, televisión nacional. No, él No. veía televisión, pero Juanca, Sí, yo estudiaba recuerdo la también. biblioteca de él. Claro. La biblioteca de él estaba llena de manuales de televisión. Claro. La biblioteca tenía manuales, y lo que siempre me llamó la atención, él era adicto a los guiones. Uno puede conseguir en librerías especializadas, los guiones de las películas. O sea, después que sale una película, los guiones los comercializan en libros. Claro. Entonces, él tenía esa biblioteca llena de guiones. Él tenía, por ejemplo, Drácula de Bram Stoker, tenía el guión, el storyboard, que es con los dibujitos, todo. O sea, él veía la película y después revisaba el guión. Y miraba bien cómo estaba contada esa historia. Pero si lo que desde el veía guión. no lo motivaba a estudiarlo, no lo hacía. Ah, no, claro, no, pero es que dime cuándo Ernesto no estuvo motivado en algo. O Sea sea, apasionado. él además que en la técnica, porque él sabía tanto de técnica como los técnicos. Él sabía, por ejemplo, no, este lente, este no sé qué, esta cámara, investigaba mucho, y ya cuando llegó la era del internet a nuestras vidas, él se volvió un... Lo llamaba a uno a las doctorado. 11 o 12 de la noche, a la 1 de la mañana. Hey, loco, ponte el canal tal que están dando tal vaina, párale bola a tal cosa. Sí, mira el plano este que está pasando, ese es el que yo quiero que hagamos mañana. Él era adelantado. Juan Carlos, usted es el cazador de historias del mundo costeño. ¿Usted cazaba las historias o las historias, algunas los cazaban ustedes? Yo creo que la cosa terminó siendo un matrimonio tan chévere que cuando no las casaba yo me llegaban a mí. Como en Juan de Acosta, en unas fiestas patronales, yo fui con una empresa de licores a presentar a Juan Piña, a Checo Acosta, eso, una tarima. Y la banda tocó una canción y me llamó la atención el título. No, la banda de Piojo, el mundo lindo. Y yo, oye, qué nombre tan bonito, mi hermano. Esa canción que dice, no, mira, ahí está el autor, profesor
tiene apellido de camarógrafo, el profesor, ¿cómo se llama? Bueno, camarógrafo de Palmán. Bueno, no me acuerdo. Y entonces me contó la historia y dice, no, mira, este es un muchacho que es sufre de epilepsia, 45 años y nunca había probado mujer. Y se lo dijo a la hermana, ay hermana, yo me voy a morir sin probar mujer. La hermana, en solidaridad con una vecina, maestra, fueron a otro pueblo, le trajeron una muchacha sana, viuda, y los encerraron a los dos, y empezaron a vigilarlo por unos calados, y cuando pasó lo que pasó, el muchacho quedó privado, y entonces llegaron carros, pero ay, mi hermano, te moriste, le echaron agua, y se le, hombre, no me hubieran despertado si yo estaba en el mundo lindo. En Juan de Acosta hay algo que casi todos tienen en común, el apellido Arteta. Como alguien lo dijo, el que no lo tiene adelante, lo tiene atrás. Y uno de los que lo tiene adelante es el epiléptico Luis Alfonso, mejor conocido como El Niño, y quien vende cervezas en la pequeña tienda de su casa. Precisamente él es el protagonista de una insólita telenovela erótica de la vida real, a la que si hubiera que ponerle un título, no podría ser otro: Mundo Lindo. La maestra Telesina, quien se ha ido quedando soltera, la comparte con su hermano menor, El Niño, el mismo que a principios del año pasado, teniendo 51 años, decidió romper su prolongado silencio de castidad. Eso viene por la onda de la naturaleza. Ajá. ¿Cómo? Explícame. Yo le explico, usted no tiene un deseo con su señora, así también el deseo también tenía yo. Una caricia, que el amor es el cariño de la vida. Tú no tienes que andar con una mujer, vivir con ella, orar, hacernos un cariño entre dos personas. ¿Cuántas películas hizo Ernesto Macausland? Bueno, Ernesto hizo primero... Largometraje, porque cortometraje hizo 14. Cortometrajes hizo 14. Tuve la oportunidad de participar de los 14, creo yo que como en 12 o 13. En las películas, él hizo El Último Carnaval, que fue la primera película, que fue, digamos, el pionero de todo este movimiento para nosotros, digamos, en esta era, porque mucho antes, obviamente, Pacho Botía ya había empezado a hacer cine, pero en esta nueva movimiento de cine donde no era tan importante de pronto tener el presupuesto, porque hay algo que siempre se le admiró a Ernesto, y es: no importa la cámara que tú tengas, no importa el recurso, lo importante es contar la historia. O sea, la historia puede más que el formato. En esa época era muy difícil acceder a tener equipos y a presupuestos tan grandes para hacer películas, aunque El Último Carnaval fue la película más costosa que él hizo en toda su historia cinematográfica. Ya después, cuando se dio cuenta que hacer cine no era necesario gastar tanta plata, mandó para el carajo tantas prevenciones de la academia, por decirlo así, y se fue por formatos mucho más prácticos y móviles, porque a él lo que le interesaba era contar historias. Y si para poder hacer una película tenía que esperar 2 años, 3 años, eso no era lo que él quería. Entonces hizo El Último Carnaval en 35 milímetros. Esa fue una superproducción realmente, porque tuvimos equipo técnico que trajimos de Bogotá, había técnicos que vinieron incluso de Estados Unidos, y sobre todo muchos estudiantes. Ahí donde llegué yo. Él hizo El Último Carnaval con estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad del Norte. Ahí fue donde empezó como a formarnos y empezamos a conocer nosotros el mundo del cine. Cuando terminó El Último Carnaval y en el mundo... La historia de Drácula. La historia de Drácula con Jorge Cao, que era el protagonista. Cubano. La preparación del personaje fue maravillosa. Además que El Último Carnaval sale de una historia de Mundo Costeño, que fue basado en una historia de Mundo Costeño, Benjamín la García. historia de Benjamín García, que es el Drácula de Colmillos de Yuca. Sí, claro. Entonces él convirtió esa historia en un guión, y bueno, y ahí, digamos, yo pienso que fue algo muy bonito en la vida de Ernesto, porque no solo empezó lo que más lo apasionaba, que era el cine, sino que conoció a su última esposa, por decirlo así, su gran amor de la vida, que era parte de ese combo de estudiantes, incluso pues compañera mía. Yo me hice medio de Celestino ahí como para que la conociera. Y después hicimos Siniestro de Ovejas, que fue una película donde él decidió mandar para ya sabe dónde el tema del cine, con toda esa robustez del 35 milímetros, y rodamos con una cámara de mano de cine que era viejísima, que era una Bolex, que se la compró a Mubdi, que la tenían por ahí guardada, porque parece que Mubdi era uno de los primeros en traer cámaras aquí a Barranquilla. La mandó a Estados Unidos a reparar,
Y así como vino, rodamos con esa cámara y en video, con cámaras tal cual como la que están usando aquí en este programa de televisión. Y con eso hicimos la película Siniestro de Ovejas, que también inspirada en otro mundo costeño, que es el Siniestro de Ovejas, que es inspirada también en la canción del Siniestro de Ovejas. Después de ahí pasamos a hacer una película que lastimosamente nunca se estrenó en cine, que se llama Champeta Paradise. Champeta Paradise es una historia bellísima que él escribió cuando empezó el primer boom de la champeta, que funcionaría perfectamente en esta era, porque se está viviendo otra vez ese boom de la champeta urbana, champeta criolla. Para que la gente conociera la prehistoria de la champeta. Exacto, y cómo la champeta había trascendido desde los estratos populares hacia las discotecas de clase alta de Cartagena. Es una historia bellísima que quedó ahí. Después, ¿Qué le faltó a esa? A Champeta lo que le faltó, hay que preguntárselo a Ernesto. Sí, realmente eso fue un tema de que él no sintió como que de pronto era un producto para llevarlo al cine. Difiero totalmente porque creo que es una película muy bella y en algún momento de la Fundación Ernesto Macauslan sé que la llevará. Muy bien, Roberto, usted tiene una anécdota especial con Héctor Lavoe, con La Voz, con el cantante de los cantantes Héctor Lavoe en Nueva York. ¿Cómo fue eso? Así es, Víctor. Un día se levanta Ernesto y me dice, nos vamos de gira, vamos a hacer muchas cosas. Entre eso vamos a entrevistar a Celia Cruz, a Frankie Sui, a Héctor Lavoe, a Daniel Santos, del Aracobero. Llegamos hasta la escuela esa de música en Lebron. Ernesto entró, habló con el vigilante en inglés, le dijo de que era pues a un periodista que venía pues de Colombia y que quería ver cómo eran las instalaciones, que quería hacer un especial, bueno. Entonces en una de esas, buscando los salones, vio a Héctor Lavoe sentado en una silla con la orquesta atrás, ensayando sus parte final, temas. Sí, estaba muy enfermo, estaba muy ya se había tirado del departamento. Sí, entonces me dijo, salió y me dijo, listo, ahí está. ¿Y cómo vamos a hacer los equipos? ¿Cómo vamos a entrar los equipos? Entonces desarmó parte de la cámara, desarmó el lente, se lo quitamos, él lo metió, después metió la otra parte. ¿La casetera también? La casetera lo mismo, también maletín vuelta, entonces entraba y salía, entonces metía cada una de las cosas que le iba metiendo, y entonces se localizó un cuarto ya como de Sanales donde están todas las cosas y los muebles esos que no sirven. Me dijo, bueno, tú entras y al final hay un cuarto, allí te escondes, te quedas allí metido, que yo veré cómo saco al señor Héctor Lavoe y lo llevo allá y le hacemos la entrevista, pero tienes que tener todo listo. Entonces yo entré, es oscuro, prendí mi lamparita que era de batería, entonces comencé a armar la cámara, comencé a armar todo, cuadré mi cassette de 3/4, bien chévere, perfecto todo. Después él ya entra con Héctor Lavoe. Seríamos deshonestos como periodistas si dijéramos que Lavoe dejó la droga. La verdad es que ese día lo vimos pedir cocaína con desespero. Pero hay gente que aún cree en él, como Espinosa Brujés, quien aquí en Barranquilla suele dedicarle el disco Hermano Héctor, en el cual el compositor Tito Curet Alonso, el mismo de Periódico de ayer, intenta darle ánimo al cantante de los cantantes. Hoy, abatido por los abusos de la vida y los suyos propios, Héctor Lavoe respondió con mucha convicción cuando le preguntamos el mes pasado en Nueva York cuál de sus temas es el que más recuerda. ¿Por qué? Buenas cosas, mujer y todo. Entonces, él entró con Héctor, yo cuando la puerta se abrió comencé a grabar como quedara. Y comencé a grabar y entonces él me dice, Héctor le preguntó, ¿y este chico qué? ¿O qué hace aquí con esa cámara? No te preocupes, tranquilo, que yo te traigo algo bueno, un regalo bueno que me mandaron, pero antes quiero hablar contigo. Cuéntame, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Cómo estás, maestro? Y tal. Ahí lo convenció y el micrófono en mano, ahí no hubo sola ni nada, puro micrófono en mano, comenzamos a hacerle la entrevista. Atrás se veían unas cosas viejas, unos muebles viejos. Ahí no hubo fotografía, ahí era el documental, ahí era el testimonio, lo que quedara. Y así fue, y el tipo comenzó a hablar, Héctor comenzó a hablar, y Ernesto le preguntaba, ya después como que se cansó, y le dijo, bueno chicos, entonces ¿qué fue lo que tú me trajiste? No, espérate un momentico, que ya yo vengo, y ya yo voy al carro, te lo traigo, pero espérame aquí. Entonces me hace seña, cuando va a cerrar la puerta, me hace seña Ernesto y dice, ven, y yo salí, me dice, vámonos, que yo no le traje nada. Allá está Héctor Lavoe esperando todavía, yo no le traje nada. Por Héctor, o sea, estaba muy mal, la piel tenía como escama, estaba sin dientes, la dentadura muy deteriorada, caminaba muy dificultoso, o sea, estaba muy doblado. Sí, estaba muy, muy mal. Y entonces, y yo le dije a Ernesto, y le pregunté, Ernesto, ¿y qué fue lo que le trajiste? No, que el Capi le mandó un regalo, pero no, eso es mentira, era para que me diera la entrevista. Allí nos está esperando. Entonces después me dice que
ven acá, devuélvete. Y por la ventana, por la puerta medio la abre y le hace unas tomas de apoyo, porque faltaron los apoyos. ¿Cómo tapamos? Entonces, lo que quedó ahí, eso es lo que quedó, o sea, no hubo más nada. Ese es Ernesto Macausland, referente obligado del canal regional de televisión Telecaribe, en este retroviral, el recuento de los primeros 30 años de nuestro canal. Chao, luego. ¿Por qué no le manda un mensaje a la gente de Barranquilla que lo está viendo, que lo recuerda con tanto cariño? Los quiero de gratis y eso se verlo pronto en persona, que así espero, y los quiero a todos. Que Dios los bendiga. Chao. Muy bien, amables televidentes, y hasta aquí Mundo Costeño. Muchísimas gracias por acompañarnos. La invitación es para el próximo domingo a la 1 de la tarde. No lo olviden, hoy a las 3 de la tarde, Olímpica transmite en directo desde Medellín, desde el Estadio Atanasio Girardot, el partido entre Junior y el Atlético Nacional. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo domingo. Continuamos aquí en Retroviral, el recuento de los primeros 30 años del canal regional de televisión Telecaribe, y recordando a un referente especial en nuestro canal, sin lugar a dudas, Ernesto Macausland. Invitados especiales, Leonor de la Cruz, que compartí mucho tiempo con él en el Heraldo. Ernesto decía en su última entrevista con Gustavo Gómez, del canal de Caracol Radio, mejor, en persona, le decía a él que los periodistas deben estar cerca del poder, pero lejos de sus intereses, de los intereses del poder. ¿Qué significa esto? Bueno, Ernesto era muy amigo de todas las personas de las altas esferas, pero él sabía marcar la diferencia de cuándo tenía que hacer un trabajo profesional y cuándo era un momento de amistad. Si tenía algo, había una información que tenía que decir de X o Y persona, él marcaba la diferencia, guardaba las distancias y hacía su trabajo profesional como competía. Siempre supo diferenciar lo que era la amistad con lo que era su trabajo profesional y nunca ligó nunca ligó ninguna de las dos y siempre mantuvo al margen y salvaba siempre lo que era el trabajo periodístico. En ese trabajo periodístico llama la atención que llegaba con la misma técnica y con la misma cercanía tanto a Gabriel García Márquez, al Joe Arroyo, a las personalidades, como la vendedora de tinto, como igualito, la como la persona además humilde. Es que exactamente, era tan sencillo Ernesto y la manera como él le llegaba a la gente, que él iba de pronto a un cubrimiento, se encontraba pasando por la esquina y le preguntaba ¿dónde queda tal cosa? Y el que estaba sentado en la mecedora le decía ya, cuando regresaba él llegaba y se sentaba con el señor que le había informado dónde era y de ahí se ponía a hablar con él y sacaba una historia. O sea, Ernesto era de lo más sencillo, así como se sentaba en un club, también se sentaba en un bordillo. No, para él todo era lo mismo, no era igual, o sea, era de una calidad humana única y especial. De hecho, él decía que prefería un bordillo en Barranquilla que un puesto en Bogotá. Juan Carlos, ¿qué episodio del Mundo Costeño le impactó a usted durante su organización? Valledupar, con Roberto Montalvo, la máxima veneración que hay allá, que es el Santo Exeón. Claro que sí. Eso es una procesión donde van 17 personas por metro cuadrado. Sí, imagínate. Eso es una cosa así, que la gente va, porque todo el mundo quiere estar ahí. 3 pasos y 2 sí, para la atrás. gente, son muy pocos los que se conforman con verlo desde un balcón, no. Ellos, la veneración, la esencia de la procesión es estar ahí y lo más cerca posible de la imagen que van llevando. Y Ernesto dice, siento que se metan allá, para que graben los rostros, para que graben lo que dice la gente, cómo reza, sentir el timbre de voz de cómo rezan, cómo le suplican a ese santo que venera. Y nos metimos en dos gigantes como... Párate, Roberto. 2 gigantes como Roberto y yo. Y la mayoría de la gente más alta que nosotros. Y Roberto con la cámara, yo con la casetera. Y nos estaban metiendo parecíamos un corcho en un remolino. No íbamos para ninguna parte hasta que le digo yo, loco, ponte pila, abre las piernas, y me agacho yo y le agarro las piernas y lo levanto. La primera grúa que hubo en Telecaribe. Grúa humana. Y grabamos por todos lados, y grabamos como 10 o 15 minutos que ya no aguantaba, ya que no podía, en ese ahogo. 11:30 de la mañana en Valledupar, ¿tú te imaginas eso? A 45 grados prácticamente ahí. Y con la misma nos bajamos, nos salimos y corra en carrera y Ernesto para el balcón del Hotel tal y allá. Tú ves el programa, si es que no lo han borrado. Porque aquí hubo alguien que borró 80 programas de Mundo Costeño para grabar chistes malos. Los casetes esos. Parece que hubiera 6 cámaras y era una sola. 2 enanos grabando. Oiga, Eduardo, Historias de mi pueblo.
¿Recuerda usted ese otro programa? Claro, Historias de mi Pueblo fue un programa que muy bonito porque contó con, sobre todo, era un requerimiento de un patrocinador de café que decidió posicionar su marca a través de historias del pueblo, del Caribe colombiano. Entonces, eso posibilitó crear ese programa. Y fue muy bonito porque cada semana recorríamos un pueblo de la costa. Entonces, la misión mía era, yo casi que ni vivía allá en Barranquilla, porque mientras estábamos grabando en un pueblo que estaba saliendo este fin de semana, ya estábamos yendo al otro y nos repartíamos los tiempos entre grabación y edición. Pero con eso yo tuve la oportunidad, yo no soy barranquillero de nacimiento, yo soy barranquillero de corazón y formación. Pero sin ser barranquillero y costeño, yo digo que conozco más de la costa. Él es uruguayo barranquillero. Conozco más de la costa que muchos costeños y me jacto de eso y soy feliz de decirlo porque puedo hablar con quien sea. ¿De qué pueblo eres tú? Ah, claro, no, sí, yo estuve allá, yo conozco la iglesia que tiene esto. Yo todo lo conozco gracias a ese programa y gracias a Ernesto porque él me teledirigía. Digamos, Ernesto siempre fue el director de todo. Y él me teledirigía y yo iba y hacía las historias y bueno, y eso era montado en un bus todas las semanas, eso era desde San Jacinto, Ciénaga hasta allá, hasta La Guajira, o sea, recorriendo todo, hicimos unas historias maravillosas, encontramos unas cosas muy, muy lindas. La verdad que la magia de las historias de Ernesto no estaban en la ciudad, siempre estuvieron en los pueblos. Esa es la historia de Ernesto Macausland en Telecaribe, nuestro canal. En un momento volvemos con más en Retroviral, el recuento de los primeros 30 años del canal regional de televisión Telecaribe. A Joe había que buscarle un antagonista que fuera todo lo contrario. Encontramos al fisicoculturista e ingeniero Nelson Naranjo. Al subdirector Juan Carlos Rueda le tocó la difícil misión de aplicarle el aceite para la toma. Para estas secuencias diurnas usamos el antiquísimo formato de cine 8 milímetros, el mismo que usaron los bisabuelos cuando no existían las cámaras de video familiar. Roberto Zambrano, el recordado Don Emir de El Último Carnaval, representó al trompetista que acompaña a Magdalena hasta su encuentro con el Capitán Arroyo. Este es Retroviral, el recuento de los primeros 30 años del canal regional de televisión Telecaribe, recordando hoy a un personaje emblemático, Ernesto Macausland. Pero quiero inmediatamente justamente preguntar qué significaba el Caribe y particularmente el canal regional de televisión Telecaribe para Ernesto Macausland. ¿Qué recuerdas, Juan Carlos, por ejemplo? Para él era la gran oportunidad de que esta región, que es un país diferente al resto de Colombia, porque que el Caribe es otra cosa, que se parece más a Venezuela, a Panamá, a Cuba, a Puerto Rico. Al Gran Caribe. Así, al Gran Caribe. Era la oportunidad de mostrar lo que somos, e incluso de hacer una televisión de exportación. Entonces, alguna vez hablando de esas cosas, él decía, lo que pasa es que es cómo se enfoque. Y digo algo que para mí tiene mucha importancia. Digo, muchos creen que es solamente invertir en grandes estudios, en grandes equipos y en mucha tecnología. Y yo invertiría 80% en talento humano y 20% en tecnología. Que un talento bien formado, bien capacitado, con pocos equipos hace muchas cosas, lo que hablaba él siempre le daba más importancia a la historia. Hay una frase que a mí me quedó grabada. No era la flecha, era el indio, como se dice por ahí. No, y además que si uno mira las crónicas de Ernesto, y no solo las crónicas de televisión, las crónicas escritas y todos los trabajos de él tiene una particularidad narrativa y es el lead. El lead es ese primer párrafo, ese cabezote, ese primer párrafo, ya sea de una crónica de televisión o de una crónica escrita. No sé si ustedes lo han vivido también. Cuando los novios Pacho Rada y Aida Manjarré se despedían para irse a la iglesia a casarse, había sol, pero una tenue llovizna comenzó a caer de repente. Había resultado cierto lo que siempre se ha dicho: cuando llueve con sol, se casan dos viejos. Luego de 5 años viviendo en concubinato, soportando antipatías por parte de una hija del viejo Pacho, a Aida le había llegado la hora triunfal.
él Que amarre del- en ese del principio. primer párrafo es donde concentraba toda su energía y toda su creatividad. Eso era clave. Entonces, Decía, si no amarras con el lead, No ¿qué amarra. más? nada. La gran enseñanza que me dio a mí, porque yo digo siempre que la mejor universidad para mí no fue la de las aulas de clase, sino una camioneta Cherokee que él tenía, que era con la que recorríamos toda la costa, porque después de que grabábamos, en el camino de regreso íbamos construyendo la historia. Y entonces él siempre fue un maestro para mí. Me decía, Edward, ¿cómo empezarías esta historia? ¿Cuál es el lead? ¿Cuál es el lead? Entonces él me dijo un día, me quedó mirando los ojos y me dijo, Edward, mira, tú sabes la teoría de la palanca, dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Sí. Para mí no es esa, para mí es dame un lead y moveré el mundo. Él decía, pues sí, estoy completamente sintonizado con él, que si tú tienes un buen lead, lo demás fluye solo. Entonces, tanto en sus crónicas y a los que les gusta leer y a los que les gusta ver esas historias, revisen el material, revisen todo lo que hizo Ernesto y se darán cuenta que siempre hay un lead que es poderosísimo. Roberto trasladaba lo que la cámara tomaba a una edición mental, una preedición mental. Él sabía cómo iba a salir todo. Exactamente. O sea, cada personaje era un mundo costeño para él. Era un Macondo para él. Cada personaje, él le perdía el tiempo al viejito, a la viejita, le perdía el tiempo al niño, le perdía mucho tiempo y ahí sacaba algo. Así como él hablaba con la persona y la persona hablaba con él, así quería él contar la historia. Una cosa que a Ernesto nunca le gustó fue que le contaran 5, 4, 3, 2, 1 grabando. Eso para él era fatal porque bloqueaba al personaje. Ajá. O sea, lo que él es exactamente que quería era que nosotros, o sea, estábamos como que ahí, pero no estábamos. ¿Cómo te lo que el entrevistado no se diera cuenta. Que el entrevistado no se diera cuenta exactamente de lo que él quería, lo que le quería sacar. Exactamente eso. O sea, que la cámara estuviera ahí, pero oculta, o que nadie se diera cuenta que estábamos grabando. Simplemente nos comunicábamos con señales. Ernesto me decía, ¿estás listo? O me tocaba. Entonces, ya más o menos exactamente usaba lo que quería. Y comenzábamos a rodar. Pero nada del lugar común ese que nos encontramos aquí con el otro. Que le contáramos 5, 4, 3, 1. Eso era fatal para él. Primero porque la persona se bloquea cuando le ponen una cámara y un micrófono isolado. Y segundo, cuando que la persona entonces ya comienza a poner la pose, comienza a hablar totalmente diferente. Ya no es natural. Hay a veces que terminaba de grabar y decía, ay, ¿cuándo? No, ya terminamos. Y la persona no se daba cuenta. ¿Qué tenía Ernesto que veía en una situación totalmente usual para todos nosotros? Algo que desarrollar una crónica especial allí, en eso que todo nos parecía perfectamente normal y pasaba desapercibido, él encontraba algo espectacular. Una gran sensibilidad, tenía una gran sensibilidad para mirar, o sea, qué le podía sacar a cada uno de sus personajes y lograba sacárselo además. O sea, parecía mentira de que una persona, por muy sencilla, por muy simple que pareciera, Ernesto siempre podía contar una historia de ella y además una historia que le quedaba muy bien. Yo recuerdo mucho una anécdota que tengo cuando viajé con él a Alemania, que llegamos a cubrir un evento que era una feria de alimentos. Llegamos a Colonia y él dejó tirar todo el evento, se fue a buscar la fábrica de los acordeones. Lo que tú no sabes es que ella me había pagado el tiquete a mí y yo estaba volando de Barranquilla a Trossingen, en Alemania. Bueno, y yo no había dicho nada a ella porque... ¿Dónde nace el acordeón? En Alemania, en la fábrica Hohner, famosa mundialmente. Allí estuvimos y les llevamos a los obreros de la Hohner, que fabrican los acordeones que se interpretan en el Caribe colombiano, un video en el cual uno de los más diestros acordeoneros interpreta una canción en ritmo bastante rápido. Ellos vieron entonces qué pasaba con los acordeones que ellos fabricaban en Alemania, qué pasaba con ellos muy lejos, en Colombia. A ellos 5 los llevamos a un lugar al que poco entran, la sala de juntas de la fábrica, para mostrarles a dónde van a parar los acordeones que ellos demoran unas 7 horas en producir. Los 5 obreros alemanes presenciaron atentos la presentación del Cocha Molina en el Festival de Orquesta. para hacer un trabajo de una de las obras literarias que él escribió, una de sus novelas, que es El alma del acordeón, inspirada en Juancho Polo Valdés. Ir a la fábrica de la Hohner, de acordeones. Se llamó La Ruta del Acordeón. La Ruta del Acordeón. En el epitafio de la lápida en el cementerio donde está Ernesto Macaulay hay una frase maravillosa que dice: tantas luchas, tantas batallas y al final solo queda el amor. ¿Qué significa?
Bueno, eso era Ernesto, él luchó, mira, él era un apasionado como lo contaron todos. Ernesto fue periodista escrito, periodista de radio, periodista de televisión, realizador de cine, fotógrafo. Él batalló hasta los últimos minutos de su vida. Yo recuerdo perfectamente que hasta un mes antes de que Ernesto falleciera, se comunicaba por nosotros, por el internet, y nos mandaba mensajes: hagan esto, corrijan esto salió mal, mejor veías esto. Nosotros todos estábamos admirados y sabíamos lo delicado que estaba Ernesto, y él hasta en su lecho de muerte batalló y luchó y quiso dar todo de sí para todos nosotros, y todo lo hizo con amor. Gracias, de verdad, Leonor, Roberto, Eduardo, Juan Carlos, gracias por acompañarnos. Queremos recordar hoy, lo hemos sentido, a Ernesto Macaulay, un referente especial en estos primeros 30 años del canal regional de televisión de Telecaribe. Por cierto, preguntan, ¿cuántos años tiene Telecaribe? Todos lo que le faltan, con la colaboración inapreciable de todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Tengan un final de día muy feliz. Durante 20 años hemos recorrido la costa buscando al picapedrero de Toluviejo, al cotero en el mercado de Basurto que trabaja bajo 40 grados cargando paquetes y cajas muy pesadas, a los indios o a los indígenas que transportan cerveza en el desierto de Guajira, o a los barbacheros en las aguas de Ibirico. Y hoy, en medio de estas reflexiones que se dan en este momento tan especial, yo creo que el gran poema, yo creo que la gran epopeya en la historia de este canal, en estos 20 años, ha sido que nosotros trabajando, porque el trabajo ha sido duro, si hoy estamos en ese momento glamoroso donde uno celebra muchas y muchas horas de sudor, de trasnocho, de dificultades, de problemas, de cables que se dañaron, de micrófonos que no funcionan, de cámaras que entraron en corto y hubo que traer otra 200 kilómetros y esperar 24 horas para volver a grabar. Y que nosotros trabajando hayamos mostrado la laboriosidad del hombre del Caribe. Un mundo costeño. Un lugar lleno de color, música e historias tan sorprendentes que merecen ser contadas. Esta fue la visión periodística y cinematográfica de Ernesto Macaulay. Su pasión por el periodismo dio como resultado incontables crónicas y reportajes que por primera vez reflejaron y exaltaron nuestra cultura caribe. Maestro, audaz intérprete de la realidad social del Caribe colombiano, cineasta y gran amigo, su legado vivirá en nuestras mentes y corazones. Gracias, Ernesto Macaulay.